Bueno, vamos a ver dos condiciones por ahorita en SQL Server, como lo que es el create y también el select. Bueno, para empezar vamos a abrir eh, nuestro SQL Server y cuando nomás lo abramos nos va a mostrar una ventana como esta. Acá lo único que tenemos que dar es conectar. Ya pues esto que acá nos habla sobre los servidores y la autentificación de Windows. Vamos a darle conectar para que nos conecte a nuestro servidor, que en este caso es nuestra computadora, y nos muestre nuestras bases de datos. De este lado podemos observar nuestras bases de datos que hemos hecho. Por el momento considero que ustedes no van a tener ninguna o bien solo dos, que ya trae por defecto el software. Y ahora vamos a aprender a crear nuestra base de datos. Como primer paso vamos a dar clic en New Query y acá es donde vamos a crear nuestra base de datos. Por ejemplo, yo le voy a poner create database y le voy a poner el nombre de mi base de datos, que en este caso mi base de datos se va a llamar planilla. Aquí hay algo muy interesante que quiero que observen. Si yo le doy si yo marco mi contenido y le doy ejecutar, me dice que hay un error. ¿Cuál es el error? Dice que la base de datos ya existe. Si pueden observar acá, ya está la base de datos planilla. De hecho, si lo abro y abro las tablas, tengo una tabla empleados y puedo observar que esa tabla empleados ya tiene varias columnas también. Esta base de datos yo la había hecho antes, puesto a que era el video anterior que iba a subir, pero luego me dio un pequeño problema ahí a la hora de estar editando el video y me tocó que volverlo a hacer, y de hecho me va a servir para poderles enseñar cómo eliminar una base de datos. Y acá deben de tener mucho cuidado porque si ustedes eliminan una base de datos van a eliminar todo lo que se encuentra en ella también, como son las tablas. Entonces a la hora de utilizar esta sentencia, se podría decir, de SQL, deben de tener mucho cuidado, o bueno, estar conscientes de que se va a eliminar todo lo que se encuentra en ella. La sentencia es drop y le digo qué base de datos quiero eliminar. Yo quiero eliminar la base de datos planilla. Vean cómo se va a eliminar la base de datos. Le doy clic y dice que el comando se completó sin ningún problema. Si yo voy a mi base de datos y le doy refrescar, ya no me aparece planilla, ¿correcto? Por ejemplo, ahora si quiero eliminar ventas 1, nuevamente drop ventas 1, selecciono y elimina esa base de datos, actualizo y ya no tengo esa base de datos. Ok, mucho cuidado en eso. Entonces ahora vamos a crear nuestra base de datos. De hecho, así como están viendo estos dos guiones que estoy colocando acá, es como podemos poner un comentario, ¿verdad? Entonces, create database, crear la base de datos, planilla, ejecuto, y dice que todo se completó correctamente, por puesto a que ya no, no existía esa base de datos, ¿verdad? Si yo actualizo, puedo ver acá mi base de datos con 0 tablas, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a empezar a crear nuestra tabla. Para poder empezar a crear nuestra tabla necesitamos estar adentro de nuestra base de datos. Entonces para eso vamos a ir en la parte de arriba donde nos dice que seleccionemos la base de datos que queremos o donde queremos trabajar. Yo le voy a decir que quiero seleccionar planilla, puesto a que ya la he creado y ahora ya estoy en planilla y voy a crear mi base de datos. En este caso vamos a colocar campos que quiero que aparezcan en nuestra tabla. Y para crear nuestros campos debemos de saber varios puntos, como lo que es varios tipos de datos que sería el int, el numeric, el varchar, el date, hay otro por acá.
que sería el fecha hora también lo podríamos incluir en este punto. ¿Sí? En este caso vamos a ver estos cuatro. Estos dos van a ser la misma función, no hay ningún problema. Y el varchar también, que es para letras, y este para fecha. Entonces vamos a crear una tabla. Puesto a que yo ya tengo por aquí mi código, solo voy a copiar y lo voy a explicar. Entonces digo crear una tabla llamada empleados, como ya tengo seleccionada la base de datos, y le digo que esa tabla va a llevar el campo código de tipo numeric, y acá le puedo decir yo de cuántos números quiero ese código, un máximo de 5 números yo le puedo decir, y le digo que ese código sea la llave primaria y que nunca esté vacío, que no deje que esté vacía esa casilla. Luego pongo una coma haciendo referencia a que hay otro campo llamado nombre, y le digo que ese campo sea un varchar de 50 caracteres. También una coma, ya que hay un teléfono, digo que ese teléfono es de tipo numeric o puede ir como int. Ambos en este sentido lo puedo dejar como yo considere. En esta parte de acá me aparece esta linita roja, pero a la hora de seleccionarlo no me va a dar ningún problema. Yo lo voy a dejar como numeric, ustedes lo pueden dejar como gusten. Ya luego digo que quiero un puesto, el puesto es varchar de 50, y por último y no más importante, el sueldo y la edad. La edad la dejo como fecha. Recuerden que la fecha va primero año, mes y luego el día, ¿verdad? Entonces año, mes y día a la hora de ya ingresarlo. Entonces voy a crear la tabla, la selecciono y le doy crear, y dice que todo se completó correctamente. Entonces aquí vamos a empezar a ver otra sentencia que se llama select, la sentencia select. Por ejemplo, yo quiero ver mi tabla, ¿verdad? Entonces le digo seleccionar todo de la tabla empleado. Entonces el asterisco hace referencia a seleccionar todo. Lo selecciono y le doy a ejecutar, y aquí me muestra mi tabla sin ningún registro ya insertado en ella. Lo que voy a hacer ahora es insertar ese mismo registro, o bien insertar registros en esta misma tabla. Para ello voy a copiar mi código que tengo acá y lo voy a explicar para ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces le digo que inserte inserinto empleados, los valores, ¿sí? Que inserte en la tabla empleados los siguientes valores: 01 haciendo referencia a que es código, Carlos haciendo referencia a que es nombre. Vamos a ver algo. Aquí todavía no me aparecen las tablas. Si yo refresco mi base de datos, ahora ya puedo ver la tabla empleados. Si yo desgloso la parte de columnas, puedo ver que código es de tipo numeric, por ende no se pone en apóstrofe. Nombre de tipo varchar. Entonces pueden observar que el nombre está en apóstrofe porque es de tipo varchar, y así nos vamos sucesivamente. Puedo observar también que sueldo de tipo numeric, entonces lo dejo así, y date, que sería el campo edad, se pone en apóstrofe también. Yo voy a cambiar los nombres acá, voy a poner Juan, voy a poner Pedro, que voy a poner Julio, aquí voy a poner, vamos a poner María, ok, lo voy a dejar así. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar el puesto. Le voy a poner a este conserje, a este le voy a poner digitador,
A este le voy a poner vendedor. Y este va a ser secretaria. Le voy a cambiar el sueldo también. Vamos a ir cambiando el sueldo de todos los... Y la fecha de nacimiento la voy a dejar así, para ahorrar. Entonces, ya vimos, agregamos nuestros campos y ahí la coma hace referencia que hay otro registro más. Y la coma hay otro registro y así sucesivamente. Si nos piden 20 registros, entonces yo aquí sería coma, abro paréntesis y vuelvo a ingresar los registros. ¿Ok? Entonces en este caso lo voy a dejar así, lo selecciono y le voy a ejecutar y ya dice que 5 filas fueron afectadas. Ahora vamos a ver los tipos de select. Si yo le digo que ahora me seleccione toda la tabla de empleados, la ejecuto y ya me muestra los registros, miren, los cuales yo le inserté. Si de casualidad ustedes a la hora de estar poniendo un nombre se pasan de la cantidad de dígitos que le están diciendo en la parte de arriba, les va a tirar error. Por ejemplo, si yo me pasara un sueldo de más de 10 dígitos, me va a tirar error. Entonces yo lo dejo así. Ahora si yo, por ejemplo, quiero solo ver el código, el sueldo y la edad, entonces sería de esta manera. Yo diría select sueldo, coma, edad, coma, y sería así, sueldo y edad nada más. ¿De dónde? De la tabla empleados. Dice que quiero ver el sueldo, la edad nada más de la tabla empleados. Lo selecciono y solo tengo el sueldo y la edad. Si yo quisiera ver el nombre, entonces le agrego el nombre también. Lo selecciono y ya tengo nombre, sueldo y edad. ¿De qué tabla? De la tabla empleados. Así de sencillo. Podemos observar que nos muestra los mismos registros de nuestra tabla. Entonces ya vimos cómo eliminar una base de datos. Ya vimos también cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla y cómo ingresar o insertar registros a tabla y cómo poderlos ver, ¿verdad? Por último, SQL nos permite ver 3-4 vistas a la vez y ahorita se las voy a enseñar. Vamos a ver una selección de todos los empleados y una selección donde yo elegí cuál es lo que quiero ver, qué es lo que quiero ver. Le doy a ejecutar y acá tenemos, miren, tenemos la vista de todos y la vista en la cual yo seleccioné los campos. Eso sería todo por este video. En el otro video voy a explicar las otras sentencias que hay de SQL y ahí es donde voy a dejar el link de la descarga del código de mi base de datos que estoy realizando.